Gadeira News. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a Gadeira News. Mi nombre es José Antonio Truitiño, J.A. Truitiño, por si me queréis buscar por las redes sociales. Este episodio voy a poner una pequeña parte en Instagram y el resto se podrá ver en Spotify y también en YouTube, donde la cuenta de Gadeira News, pues la verdad que va como un cohete. Así que nada, habrá que aprovechar, habrá que disfrutarlo. Hoy lo que os traigo es un resumen de una conferencia que tuvo lugar ayer mismo. Hoy estamos a 6 de septiembre, pues ayer 5 de septiembre, 18 años y un día después del descubrimiento del yacimiento del Cerro del Castillo, un hallazgo que todavía sigue dando mucho que hablar, pues los arqueólogos Paloma Bueno Serrano, la directora del Centro de Interpretación de Nueva Gadeira, y Paco Flor, también trabajador en ese centro de interpretación, pues impartieron una conferencia en la que nos han traído muchísima información sobre los últimos hallazgos que se han encontrado debido a una serie de corrimientos de tierra que hubieron en esta pasada primavera, después de esos días de lluvia, que tampoco fueron tanto, pero la verdad que vinieron muy bien, y gracias a ese corrimiento, parece ser, que ellos la contarán y lo escucharéis, una serie de bloques de tierra poco a poco fueron deslizándose y cayeron con tal suerte de pie, de forma que de alguna forma parece ser que es más fácil entender la estratigrafía, la antigüedad de cada parte, de cada capa, pero sí que igualmente de difícil. Hay que decir que han estado este verano metidos en esa parte del cerro ya asegurada para poder realizar esos estudios. Hay que entender la calor que ha hecho este verano y sí que de eso pues ya os podéis imaginar. Os voy a dejar con la primera parte en la que habla Paloma. Sí que es verdad que esto es un resumen, yo lo he ordenado de una forma que sea pues lo más sintetizado posible, unos 20 minutos los que espero que dure todo, porque sigo haciendo el resumen a la vez que os hablo por aquí. Son varios cortes, momento fundacional, aparte de la introducción de Paloma, Paco Flor hablará del pavimento, del uso de la cal en la antigüedad, y también os adelanto que se hablará de una línea que parece que se va encontrando en diferentes sectores del yacimiento del Cerro del Castillo, una línea de un incendio que tuvo que ser muy devastador y del que todavía hay que seguir estudiando y aprendiendo. Os dejo con la primera, o sea, con el primer pase, con la primera charla que tengo preparada aquí de Paloma en esta grabación. Y sí que nada, que ya os adelanto que los detectives del pasado hoy en día son los arqueólogos y que gracias a su labor estamos aprendiendo mucha historia que no conocíamos de Chiclana. De aquí o de ahí el nombre de este episodio, Chiclana, presente, pasado y futuro. Pase lo que pase, siempre vamos a tener un futuro en el que vamos a hablar del pasado siendo en el presente. Y en este presente estamos hablando de un pasado que no conocíamos y que se sigue descubriendo. Con esto escuchamos a Paloma Bueno Serrano, doctora en arqueología. Nada, pues recordar un poco el descubrimiento del sitio, ¿no? En el 2006, ahí tenéis el solar. Bueno, cuando lo vi por primera vez, este era el solar. Se suponía que no iba a haber nada, de hecho los promotores dijeron aquí no va a haber nada porque en esta zona de Chiclana no se conoce nada, pero bueno, yo les advertí que la toponimia del sitio nos estaba indicando que seguramente encontraríamos algo, ¿no? Porque calle Ánimas, calle Castillo, calle Convento, es que bueno, calle Molino, es que todo eran nombres de cosas de cosas antiguas, ¿no? Y bueno, empezamos los sondeos y en los sondeos que hicimos, ahí tenéis uno de ellos, en todos salieron restos. En todo, salieron enterramientos, salieron construcciones, salieron ánforas romanas, salió material fenicio y entonces bueno, fue cuando ese mismo día, el primer día de intervención, se avisó a Cultura, se dijo lo que estaba saliendo y Cultura dijo del tirón hay que excavar los 4.000 metros cuadrados y se excavaron esos 4.000 metros cuadrados. Lo que pasa que es verdad que los restos fenicios pues quedaron en esa parte de arriba, ¿no? El horno romano que quedó más abajo dando a la calle Santísima Trinidad se sacó, se extrajo y ahora mismo está conservado en algún sitio del ayuntamiento y no se destruyó, o sea que bueno, se tuvo cuidado con todo lo que salía. Los enterramientos, los huesos se llevaron al mancomunado
porque no se sabía quiénes eran los enterrados allí, eran enterramientos de época moderna, del siglo XV, XVI, XVII, y entonces se llevaron al mancomunado, se enterraron allí, se les hizo un monumento donde pone que son los enterrados en el cementerio del Ejido, que es como se llamaba el cementerio de esta zona. Y después de estas palabras de Paloma, vamos a escuchar a Paco Flor, ¿no? Eran dos personas los ponentes en esta conferencia que se celebraba ayer jueves en el Museo de Chiclana, una conferencia que estaba organizada por el Ayuntamiento de Chiclana. Estaba también con la colaboración especial, claro, del Museo de Chiclana y también la Asociación Castillo de Gerión, en la que Paloma Bueno Serrano es la presidenta desde hace ya muchísimos años. No recuerdo ahora mismo desde cuándo, pero sí que prácticamente desde poquito después de que se encontrara la muralla, porque eso es lo que, entre otras cosas, se encontró en ese año de 2006. Encontrar una muralla en arqueología cambia prácticamente todos los esquemas, porque está claro que esa muralla no es que sea una línea de muralla, es que es una muralla que pertenece a una ciudad o que hace que ese recinto sea una ciudad, un gadir, como se dice en fenicio. De todo esto y de muchas cosas más os lo contamos en Nueva Gadaíra, por si queréis acercaros. Yo os lo dejo por aquí. Sí que es verdad que antes de seguir con lo del momento fundacional, también os digo que nosotros, o yo aquí puntualmente en Gadaíra News, voy a seguir tratando muy de cerca Nueva Gadaíra, ¿no? El Cerro del Castillo, porque tengo a Paloma, tengo a Paco de compañero, es una suerte, y aquí siempre os traeré mucha información fresquita del centro de interpretación. Pero claro, me seguiré enfocando en ese barco, en ese... Bueno, no sabemos si es un hipoi, ¿no? Es un barco fenicio del siglo VII, mediados del siglo VII antes de Cristo. Hemos hablado del Mazarrón II, hay un episodio por ahí que está gustando muchísimo y volveré a hablar del barco y estoy ahí haciendo pues las triquiñuelas que puedo para poder hablar con personas que estén por allí estos días. Lo dejo por aquí por si alguno conocéis a alguien y me queréis enviar el contacto, pues bienvenido es. Me lo decís por el Instagram, por ejemplo, de Gadaíra News, arroba Gadaíra News, por ahí me lo podéis decir tranquilamente por mensaje, y si no por un comentario en esta publicación, me decís, mira José Antonio, pues conozco a alguien que te puede poner en contacto con X, a eso mismo. Y ahora sí, nos vamos al momento fundacional del asentamiento originario de la ciudad de Chiclana, de la frontera. Para abordar ese objetivo de intentar conseguir esas cronologías, necesitábamos volver a excavar, necesitábamos profundizar hasta los niveles originales, fundacionales, que no los teníamos tampoco claramente definidos. Y una vez más, Paloma había llegado hasta unas cotas que apuntaban a que a todas luces posiblemente eran las cotas fundacionales, pero gracias a los avances últimos de investigación, pues ya hemos podido corroborar que efectivamente esas cotas que Paloma había documentado e investigado hace años se corresponden con lo que actualmente ya conocemos. Y todo esto, al final, pues lo hemos podido conseguir por un accidente. Más o menos en la primavera, abril, recordáis que después de esa afortunada temporada de lluvias, no sé si lo habréis visto, y si no lo habéis visto os lo contamos, hubo un derrumbe en un perfil, en el perfil noreste de la cantera que se comió parte del yacimiento del Cerro del Castillo, y lo que en un principio se había convertido en un hecho desafortunado porque había provocado el derrumbe también de parte de las estructuras y bueno, de los estratos que conforman el yacimiento, pues por suerte, después de un análisis preliminar que hicimos Paloma y yo, una vez que se produjo el derrumbe, pues constatamos que habían caído bloques de dimensiones grandes que no se habían fracturado en gran medida y que además habían caído en la posición original de deposición estratigráfica, es decir, que había caído resbalando por la pared del cantil y se había quedado depositado en la ladera, con lo cual teníamos la oportunidad de acceder a una microcata accidental pero perfecta para poder estudiar el yacimiento desde el momento inicial hasta la cota de techo, que era la que se correspondía con el antiguo nivel de la calle Ánimas. Pues sí, gracias a este corrimiento de tierra, yo sé que Paco también usa la palabra desprendimiento,
Aunque a mí particularmente, Paco, me gusta usar más la palabra corrimiento, así es como también se puede entender, ¿no? Digamos que un bloque de tierra se va deslizando poco a poco, que es lo que ha pasado aquí, por suerte, en el Cerro del Castillo, después de esas lluvias primaverales que tuvimos tan importantes para, bueno, para todo y también para la gente del campo, ¿no? Escuchaba hace días que para la producción de tomates ahí en la comarca de Sevilla o cerca de Sevilla capital, pues esas aguas fueron muy importantes. Aquí mira por donde en Chiclana también fueron muy importantes porque gracias a ese corrimiento se ha podido estudiar una serie de bloques de tierra en los que, como de alguna forma cayeron de pie, para que nos entendamos, pues ha sido mucho más sencillo poder hacer ese Tetris, porque yo ya de puzzle no lo veo, yo lo veo más un Tetris complicadísimo, el que han estado haciendo estos dos arqueólogos este verano y del que todavía queda algún coletazo pendiente, pero sí que algo muy importante. El momento fundacional, ya lo ha estado tratando también Paco Flor, bueno, y también Paloma, ¿no? Parece que todo gira en torno al siglo VIII a.C. De momento la única prueba de carbono 14 es del 775 a.C. Todo apunta a esa fecha, así que nada, esperemos que pronto se pueda seguir estudiando y seguir aprendiendo de la historia de Chiclana. Es como se llama este episodio. Lo he decidido llamar así: Chiclana, presente, pasado y futuro, porque sí que en el futuro seguiremos hablando del pasado y conociendo nuestro presente. Da lo mismo, el día que lo digas, al final, por suerte, va a seguir pasando. Ya Chiclana no tiene esos 7 siglos de historia que creíamos que tenían en el 2003, ¿no? Se construyó se construyó un puente y se le puso el del 7º centenario, el puente azul, como llamamos aquí en Chiclana, claro, es de color azul. Pues no, señoras, señores, que Chiclana tiene 3 milenios, lo he dicho al principio de este podcast y no me cansaré nunca de decirlo. Estaba deseando de dedicar un episodio a mi ciudad, a mi Chiclana, por fin ha podido ser. No va a ser el único, obviamente, ¿no? Los motivos están claros. Trabajo en Nueva Gadeira, en ese centro de interpretación, en el que estamos a diario aprendiendo más y más historias de nuestra ciudad, y no solo de la ciudad, sino de la bahía de Cádiz y del origen fenicio prácticamente de la península ibérica. Así que seguimos con el momento fundacional y ahora vamos a seguir con ese trabajo de detectives que es el que realizan los arqueólogos. Paco lo explica muy bien, así que no adelanto más. Bueno, como método de investigación, nuestro trabajo como arqueólogos se basa principalmente en recopilar todos los datos que podamos, fotográficos, planimétricos, dibujos, vídeos, documentación antigua, todo lo que tengamos a nuestro alcance, archivarlo, tenerlo bien documentado y guardado, porque a partir de ahí es donde nosotros o cualquier otra persona que quiera abordar la investigación. Somos, como habréis oído muchas veces, a fin de cuentas, como investigadores, como policías. O sea, llegamos a la escena del crimen e intentamos coger todos los datos posibles. Así que, en un principio, lo que hemos hecho ha sido documentar el derrumbe, documentar los bloques que han caído, el estado en el que han quedado, documentarlo, como os estoy diciendo, a todos los niveles: fotografías, vídeos, mediciones. ¿Cuál ha sido el objetivo principal? Nosotros, como os hemos dicho, buscábamos materiales que nos diesen cronologías absolutas del momento inicial de ocupación del yacimiento, así que hemos ido a los estratos inferiores. ¿Qué buscábamos en esos estratos inferiores a priori? Bueno, a día de hoy las dataciones absolutas, las analíticas más fáciles de realizar o menos laboriosas, aunque sí costosas, son las radiocarbónicas, las dataciones de carbono 14 o las termoluminiscencias. De estas dos, la termoluminiscencia de hecho es más fiable. Así que buscábamos materia orgánica y cerámicas contextualizadas. De siempre es algo muy atractivo, ¿no? El trabajo de un arqueólogo. Yo creo que el que más o el que menos de pequeño, en algún momento de su infancia, de su juventud, incluso se le antojó haber sido arqueólogo. Me refiero viendo esas películas de Indiana Jones.
Sí que no todos llevan el sombrero de Fedora, como se da el caso. Sé de otros arqueólogos que dicen que sí, que lo llevan, pero que volviendo al yacimiento del Cerro del Castillo y siguiendo, bueno, hablando de este trabajo de estos detectives del pasado, ¿no? Como decía anteriormente, ahora vamos a centrarnos, se centran durante esta conferencia después de 18 años y un día del hallazgo del yacimiento del Cerro del Castillo. Bueno, sabéis que el castillo es porque el castillo se llamó, bueno, llamaban el Castillo del Lirio, la Torre del Lirio, también, de ese tema pues también lo tratamos cuando vengáis por Nueva Gadeira. Y sí que vamos a hablar del pavimento, vamos a hablar del uso de la cal y desde cuándo se cree que ya en Chiclana se usaba la cal para hacer los pavimentos. Algo muy interesante con lo que ya mismo damos paso. Bueno, pues eso. Se nos abren nuevas perspectivas de investigación muy interesantes, como es el tema de la producción de la cal, porque es algo que está en el acervo tradicional de todos nosotros, sobre todo de la gente que tenemos una cierta edad y sobre todo de la gente que habéis tenido que encarar la casa cada año, ¿no? Pero la producción de la cal no es algo que esté todavía muy estudiado a nivel arqueológico y por ahora los datos que se manejan en la península ibérica sitúan la producción de la cal justo con la llegada del mundo oriental, del mundo fenicio. Nosotros aquí, en el primer pavimento, siempre tened en cuenta que todo esto siguen siendo, ahora mismo son hipótesis, ¿eh? En el primer pavimento no podemos aseverar que se haya utilizado la cal, pero podría haber sido. Pero sí tenemos claramente aquí, en lo que hemos llamado la unidad estratigráfica 3, la UE003, sí que tenemos claramente un pavimento de cal. Igual la fotografía no nos permite verlo con claridad, pero hacednos caso que es así. Pues eso nos lleva a la pregunta de, vale, de acuerdo, cal para hacer pavimentos, imaginaos cuántos kilos de cal habría que conseguir, que fabricar para poder hacer argamasas que te den pavimentaciones al menos de 2, 3 o 5 centímetros de grosor, incluso de más, porque tenemos documentadas argamasas, o sea, pavimentaciones mucho más gruesas. Estamos hablando de muchas toneladas de cal. Esto mismo se está reproduciendo en todos los yacimientos de la bahía. O sea, en los yacimientos de Cádiz está documentado desde los niveles fundacionales o desde los primeros niveles de ocupación fenicia. Estamos hablando del siglo IX en este caso en Cádiz. Siglo IX, siglo VIII. Aquí lo estamos documentando muy probablemente, si se corrobora, el siglo VIII para este nivel fundacional, si no es más antiguo, porque las calibraciones nos lo dirán o despejarán la duda. Pero bueno, si se corroborara el siglo VIII, es muy probable que este pavimento de cal no tenga una antigüedad mucho más allá del siglo VII. ¿De dónde obtenían la cal? Obviamente la obtenían como se ha obtenido siempre, de quemar la roca caliza en hornos de cal. ¿Dónde hay caleras y dónde hay roca caliza? Hombre, Chiclana, el término municipal, tiene mucha roca caliza. La calcarenita, la ostionera, no dejan de ser variedades de la roca caliza. Es verdad que hay rocas calizas que dan una calidad mejor o que dan una calidad de cal para un tipo de uso y hay otra roca caliza que se utiliza para sacar una cal para otro tipo de uso. Pensad así en generalidades, no es la misma cal o roca caliza que se utiliza para conseguir la pigmentación de las paredes y demás que la que se utiliza para hacer morteros. Y dentro de los morteros no es la misma la que se utiliza para hacer morteros de impermeabilización para el agua que los que se utilizan a lo mejor para consolidar paredes, ¿no? Hacer tabiques y demás. Bueno, en esa línea estamos. Y sí que, como ya os decía Paco, sobre pavimento, entiende muchísimo, sabe muchísimo, siempre nos ha contado muchísimas peculiaridades, también de la Opus Púnica que tenemos en Nueva Gadeira, ese suelo de época púnica, como también nos dice Paloma en muchas ocasiones, y sí que todavía nos queda un último pase a un bloque en el que Paco, Paloma, pues se centran en una línea que al parecer poco a poco se va uniendo dentro de la misma red
que está por todo lo que es el yacimiento del Cerro del Castillo, la línea de un incendio que tuvo que ser devastador, es lo que pensamos, es una de las hipótesis en las que, como también dice Paco, pues se ha abierto no hace tanto, es una nueva teoría que hay que seguir estudiando y que también se encuentra por debajo del Opus Púnica, del suelo de época ya cartaginesa, ¿no? Siglo III, siglo IV antes de Cristo, también en el sector en el que está el espacio arqueológico Nueva Cadeira, que es el centro de interpretación de todo ese yacimiento conocido como el Cerro del Castillo. Seguimos escuchándolo. ¿Veis la importancia? Esa pieza apareció casualmente revisando todos los bloques que habían caído, nos llamó la atención y gracias a este trabajo que os he contado antes hemos podido situar esa pieza. No es habitual, no sabemos hasta cuándo puede estar el uso, más o menos siglo V, siglo IV de elementos líticos, sobre todo elementos líticos de esa característica, de una piedra, de una hacha pulimentada. Elementos líticos se han usado hasta el siglo XX, por ejemplo, en las trillas. Los trillos llevaban toda la parte de abajo llena de piedrecitas, de lascas del siles. Tú te encuentras una lasca de siles en el campo y puede ser, si es una zona de trilla o una zona de extensión de lascas de siles, pueden ser esas lascas. Bueno, nos volvemos a la pieza. Hemos podido contextualizar la pieza, como veis, y además darnos cuenta que esta pieza, esta parte de aquí, se corresponde con la parte que estábamos viendo del perfil original de la cantera antes del derrumbe de la primavera pasada. Este sería el momento, la UE001 con el contacto con la UE siguiente, y esta línea que he dibujado aquí un poco más oscurita es la línea de incendio o de fuegos que hemos documentado aquí en los bloques derrumbados, pero que una vez que hemos empezado a ver la entidad nos ha llamado mucho la atención, y aparte en el trabajo de recopilación fotográfico y audiovisual del resto de los perfiles de la cantera, porque bueno, este es el que se ha caído, pero como os hemos dicho, se ha revestido de hormigón todos los perfiles de la cantera, es decir, ya no podemos ver lo que tenía, pero antes de que pasara lo hemos documentado. Pues en esos días de documentación de esos otros perfiles hemos ido localizando más zonas con incendios. Ahora nos falta ver si están en la misma cota que esta línea de incendios, incluso dentro del centro de Nueva Cadeira también. Ahora una línea de incendio que teníamos documentada ya parece que pudiera ser relacionada o relacionable con esta otra. Y eso, si fuera así, que es algo que estamos ahora mismo investigando y no tiene por qué ser así, pero si fuese así, por más o menos la hipótesis interpretativa y la adscripción cronológica que le damos a estos niveles, a ver, pudiéramos estar ante la posible constatación de un nivel de destrucción en un momento dado, que si fuese así, podría además corresponderse con otros niveles de destrucciones que se han documentado en el caso concreto de Cádiz, ¿no? En el de Teatro Cómico en Gadir. Así que, bueno, es otra línea de investigación que se abre gracias a la desafortunada caída de los bloques y con la que también estamos muy ilusionados en seguir trabajando. Y esto ha sido todo, espero que hayáis echado un buen rato aquí conmigo. Ha sido un buen rato, según marca aquí la suma de todo. Yo había intentado primeramente que hubiera durado un poquito menos, pero como os he dicho, seguro, en varias ocasiones, pues no ha podido ser así, porque es una conferencia que tuvo una duración de 1 hora, 20 minutos aproximadas, y claro, al final hay que mostrar varias de las cosas más importantes. Todo era importante. Yo sé que tanto Paco como Paloma lo entienden y por eso se los digo también por aquí. En unos días los volveré a ver. Yo ahora tengo varios días libres en Nueva Cadeira, así que cuando vuelva, pues nada, que allí estaré con ellos y espero que a vosotros os haya encantado este rato. Si queréis más información sobre Nueva Cadeira, pues es muy sencillo, acceder a la página web nuevacadeira.es y ahí siempre podéis estar al tanto de cualquier tipo de novedad. Obviamente aquí en Gadeira News, como os decía lo primero,
pues Gadeira News, de alguna forma, su origen es Nueva Gadeira, ¿no? Es como Nueva Gadeira, pero al revés, utilizando el inglés y aprovechando la palabra nuevas para noticias. Y esto ha sido todo. Os dejo con la despedida que hizo Paloma. Y nada, que cuando queráis volver a escucharnos, pues estamos en YouTube, estamos en Spotify y en Instagram. En este caso sí que he dejado solamente los primeros minutos de este resumen de esta conferencia en el 18º aniversario del hallazgo del yacimiento del Cerro del Castillo. Mi nombre, ya sabéis, José Antonio Troitiño, J.A. Troitiño, por ahí por donde me encontréis, menos en TikTok, que soy J.A. Troy, porque ya no había de lo otro. Y nada, amigas, amigos, hasta la próxima. Nos queda mucho todavía, nos queda mucho por hacer. No sabemos si va a dar tiempo a lo que por lo menos nos habíamos dicho, bueno, vamos a estudiar 2 o 3 de los grandes que quedan, a ver si podemos. Pero es verdad que a lo mejor no nos va a dar ni tiempo a estudiar esos 2 o 3. Pero bueno, por lo menos hasta aquí hemos llegado y ya tenemos información que de otra manera se hubiera perdido. Y ya está. ¿Quieres decir algo más? Que muchas gracias. Nada, ya está. Gadeira News.